Vamos a un saludo desde Irún, nos dice Idoya. Idoya, igualmente, que tampoco te estás perdiendo ni una sola de las charlas, de las ponencias. ¿Qué tal, Idoya? Bueno, pues nada, ya tenemos el quórum, así que vamos a atacar esta última jornada de esta sesión intensa de esta semana y pico dedicada a la gestión de los bosques urbanos en 8 ciudades españolas, 8 muy importantes ciudades españolas. Y bueno, pues yo sigo con, me tacharéis de pesado, pero sigo con mi argot taurino de los Miuras que nos vienen cada tarde. Pues esta tarde nos viene ya, además que es la corrida de los Miuras, o sea, la que ya pone la guinda, ¿no? Ahora veréis por qué, ¿no? Pero bueno, claro, tenemos a 2 ciudades, pues como Zaragoza y Logroño, que así para terminar la semana, pues no está mal, ¿no? Y bueno, vamos a empezar con Zaragoza. Vamos a empezar con Zaragoza estas 2 horitas en el formato de siempre, en el que os pido por favor que todas las preguntas las pongáis en el chat. Yo las voy más o menos organizando, leyendo, las que sean más o menos comunes las agrupo y si no hay muchas y tenemos tiempo, pues la idea es que al final las hagáis vosotros mismos, ¿no? Entonces, pues nada, sin más dilación voy a dar ya la entrada y la presentación al ponente de esta primera sesión, que le tenemos ya con nosotros, que es mi buen amigo Fran Bergua, creo que conocido por todos, pero bueno, pese a que sea conocido por todos, pues, y como he hecho todas las tardes, voy a haceros una breve presentación de su trayectoria profesional. Bueno, Fran actualmente es el jefe de servicio de parques, jardines e infraestructuras verdes de Zaragoza desde 2019 y, como sabéis también todos, presidente de la Asociación Española de Parques y Jardines Públicos desde 2015. Inició su actividad en el sector privado, la trayectoria profesional ha estado ligada siempre al servicio público en favor del verde urbano desde el año 97, donde estuvo de jefe de servicio de medio ambiente del Ayuntamiento de Huesca desde el año 97 hasta 2019. Es un gran gestor de servicios públicos, un ingeniero convencido de que los espacios públicos urbanos deben proyectarse y gestionarse pensando en las personas, eso que tanto nos gusta contar en el máster, ¿no? Bajo la premisa de compatibilizar usabilidad y sostenibilidad. Tiene una sólida formación académica. Fran es ingeniero de montes, ingeniero técnico agrícola, máster en dirección y gestión de administración local, máster en ecoauditorías y planificación empresarial y máster en gestión medioambiental. Y la experiencia y conocimientos adquiridos en su dilatadísima trayectoria profesional hacen bueno, pues que se reconozca la capacidad para dirigir y para coordinar equipos de trabajo y de proyectos. Como digo, está muy especializado en jardinería pública, desde su faceta de diseño y de creación de proyectos, como acreditan los premios nacionales, como la gestión, coordinador de la Comisión de Gestión de Zonas Verdes y director de la plataforma digital Vivir los Parques. Bueno, participa en los principales comités y foros técnicos nacionales e internacionales relacionados con la gestión de los parques y jardines, también de la limpieza viaria y de la gestión de residuos y, como sabéis, es compañero y profesor de este nuestro máster de jardines históricos y servicios ecosistémicos de infraestructura verde de la Universidad Politécnica de Madrid. También da cursos promovidos por la Federación Española de Municipios y Provincias y actualmente destaca mucho su participación en el grupo de infraestructura verde del Ministerio para Transición Ecológica y Reto Demográfico en representación de la FEMP. También está en el grupo de infraestructura verde de la FEMP, en el comité de la Cátedra de Bosques Urbanos de la Universidad de Zaragoza y en el foro de las ciudades de Madrid, entre otros muchos y entre otras muchas cosas, batallas en las que está metido, pero bueno, siempre abanderando la transformación de la infraestructura verde española. Es un referente a nivel nacional e internacional y es un auténtico lujazo que le vayamos a escuchar esta tarde, eso sí, a centrarse a hablar de Zaragoza. Nos va a contar qué planes tiene para esta bellísima ciudad
que ahora lo ha pasado un poquito mal en estos días, pero que, bueno, pues ya también está acostumbrada a la infraestructura verde y azul, ¿no? Pues esa parte azul, que ahora baja un poco marrón, ¿no? El Ebro, pues, bueno, pues de vez en cuando esto también hay que gestionarlo, ¿no? Y bueno, pues Fran, todo tuyo, ya sabes, el formato es el de siempre, intentar en estas 2 horas pues darnos tu ponencia y al final dejar un ratillo para que podamos preguntarte cosas que seguro que tendremos. Así que apagamos las cámaras y dejamos a Fran. Bueno, en primer lugar, ¿se me escucha bien? Perfectamente. Vale, en Sí. primer lugar, José Luis, amigo y compañero, por supuesto que muchísimas gracias al máster, a ti, a Laura, por supuesto, a Gabriel, por haber confiado, no sé si es una temeridad otra vez, en que participe. Agradeceros también a todos los asistentes, tanto los que estáis ahora en directo, que en un viernes a la tarde, pues desde luego es encomiable que estéis aquí. Ya he visto caras de amigos y amigas del sector, con lo cual poco les podré descubrir, ni mucho menos enseñar. Desde luego de la cuestión técnica, saludaros a todos y como decía, es un verdadero honor para mí como Fran, pues poder participar aquí en compartir en este caso la experiencia que tenemos en Zaragoza, concretamente la desarrollada desde el ayuntamiento y particularmente con la ponencia del bosque de los zaragozanos. Como decía, no creo que sea una ponencia magistral, más bien va a ser compartir experiencias, conocimientos, la iniciativa que desarrollamos, en este caso la presento yo, pero evidentemente realizada por un equipo y dirigida pues a todos los profesionales, como he visto, que estáis al otro lado de la pantalla. Entonces, si me permitís, voy a compartir ahora lo que es la ponencia. Como anticipaba José Luis en sus generosas y cariñosas palabras, es obvio que la amistad pues es evidente y el respeto además profesional que nos lo tenemos ya desde hace años. Y bueno, pues voy a intentar transmitiros, o como os decía, la experiencia de Zaragoza, particularmente de la mano con el vehículo de lo que denominamos el proyecto del Bosque de los Zaragozanos. Como anticipaba también, como os decía José Luis, la idea es que yo os vaya desarrollando la ponencia, pero si en algún momento determinado pues surge alguna cuestión, alguna duda, en principio el formato es para desarrollar la ponencia toda del tirón, como dicen en el sur, pero no tengo ningún inconveniente, por supuesto, en parar, en aclarar. También es un poco de lo que se trata, no solo de que yo cuente, o bien que os esperen o que nos esperemos al final, como estaba planteado, para las dudas, preguntas, cuestiones que hayan podido surgir para explicaros. Entonces ya, sin más, voy a comenzar. Bueno, pues como se suele decir, comenzaremos por el principio, ¿no? ¿Qué es lo que queremos en Zaragoza y qué es lo que os voy a intentar transmitir y compartir, vuelvo a decir, aquí entre compañeros? Bueno, pues en Zaragoza lo que queremos es que nuestra ciudad sea un referente en sostenibilidad, ¿no? Un entorno repleto de espacios saludables y donde sea posible disfrutar del aire limpio. No creo que descubra nada nuevo en este sentido de la aspiración que probablemente tenemos los 8.100 municipios que conformamos nuestra querida España, ¿no? En este sentido, sí que para ello y por ello el Ayuntamiento de Zaragoza impulsa de la mano de ECODES, ¿no? De la Fundación Ecología y Desarrollo, que casualmente además tiene la sede precisamente en Zaragoza, una iniciativa colaborativa que se llama El Bosque de los Zaragozanos, que se traduce en esa aspiración de plantar 700.000 árboles, es decir, tantos árboles como ciudadanos habitamos y conformamos Zaragoza. A modo de recordatorio, aunque muchos de vosotros y muchas de vosotras ya lo conocéis, creo que es importante centrar el ámbito o la realidad en cuanto a la infraestructura verde que dispone Zaragoza. Es un patrimonio, ya sé que todos parece que barremos para casa en cada ciudad, pero lo cierto es que es un patrimonio extraordinario.
Básicamente son 7,5 millones de metros cuadrados de zonas verdes en lo que es el ámbito propiamente urbano. Eso se traduce en una ratio de unos 14,5 metros cuadrados por habitante, con una dispersión y una distribución además muy generalizada en la ciudad. No se trata de tener grandes áreas, sino de que estén muy cerca de la ciudadanía, en las distribuciones de los barrios o de las juntas que tenemos. Tenemos unos 170.000 árboles en el viario propiamente, eso se viene a traducir en unos 25.000 árboles por 100 habitantes. Tenemos 3 ríos, un canal imperial de Aragón, o sea, viene a ser su funcionamiento como 4 ríos. En estos momentos pues, ha cobrado, desgraciadamente, ¿no?, un protagonismo no solo en Zaragoza, sino desde el nacimiento el río Ebro con la crecida, como comentaba José Luis, y hemos tenido oportunidad en estos días de hablar con José Luis, pues ciertamente nos ha puesto a prueba, en este caso a la ciudad, a los sistemas, a los equipamientos, no hablo solo de los parques, y a los propios servicios. Cuando hablo de servicios no me refiero solo por el ayuntamiento, sino incluso por las contratas de conservación que nos ayudan a conservar y a mantener estas zonas verdes, y alguno tiene la culpa de esa buena conservación que se hace, como es David Sanz, que he visto por ahí, ¿no? Tenemos más de 90 parques urbanos, tenemos un número importante también de parques periurbanos, tenemos más de 3.000 hectáreas de montes forestales, titularidad, propiedad del propio Ayuntamiento de Zaragoza. Tenemos también unas superficies muy importantes de terrenos de cultivo que están arrendadas y que cultivan agrícolas. En definitiva, también tenemos una serie de espacios naturales protegidos, LIS, cepas, galachos, como una figura muy característica de Zaragoza. Con lo cual, como os decía, tenemos un extraordinario patrimonio municipal que realmente refleja todo el concepto que a buen seguro os conocéis ya muy bien de lo que actualmente denominamos infraestructura verde, con todo lo que conlleva, ¿no? Lo verde y lo azul, como precisamente anticipaba José Luis. Claro, antes de comenzar a hablar directamente del proyecto como concepto del Bosque de los Zaragozanos, también es importante, o me parecía oportuno, compartir con vosotros, aunque he tenido ocasión en algún otro de los módulos, enmarcar de dónde nace también o dónde está este proyecto del Bosque de los Zaragozanos. Se enmarca, como decía, en una estrategia de gestión de la infraestructura verde de lo que es Zaragoza, con una dimensión y un buque tan grande como el que os explicaba en medición y en diversidad. Es obvio que necesitamos, requerimos tener una estrategia para poder manejar. En este sentido, no creo que os descubra nada nuevo de que el concepto tan manido, pues recogido de la obligación de los ayuntamientos en materia de conservación de lo que es parques y jardines de forma tradicional, nos está haciendo evolucionar a los ayuntamientos a gestionar de otra manera, no porque lo que se hiciera antes estuviera mal, sino porque las necesidades, los retos, los objetivos de desarrollo sostenible, como luego comentaremos, pues requiere de otras formas de gestionar. En ese sentido, llevamos básicamente 2 años muy intensos para ir elaborando esa estrategia que no se hace de un día para otro. El papel, sabéis, lo soporta todo, pero una estrategia, un plan de acciones se tiene que ir trabajando y se tiene que ir adaptando, y como me imagino que todos coincidiremos, cuando hablamos de las plantas no entienden de una escala de tiempo ni de 4 años, que es lo que es un mandato electoral, y demás, es bastante más. Entonces, pues vamos haciendo esa estrategia, abordando el qué, abordando el cómo, y traducido en unos proyectos, acciones. En esta ocasión, en esta tarde, me centraré en el Bosque de los Zaragozanos, que es quizás la pieza que estructura, y que en su momento, cuando estuvimos hablando con José Luis, entendíamos que podía ser del interés para compartir con todos vosotros. Vuelvo a insistir, como expertos que ya sois en materia de la gestión del verde, particularmente municipal, ¿no? El objetivo de la estrategia verde que queremos en Zaragoza se ilustra, si me permitís, con esa ilustración, valga la redundancia, ¿no?, como vemos ahí nuestra Basílica del Pilar al fondo, y esa es la ciudad dibujada
a la que aspiramos y a la que sin ningún complejo además estamos decididos a ir. Y además tenemos la confianza, la capacidad y sobre todo las ganas y la ilusión para ir hacia ese modelo de ciudad, como decía antes José Luis en unas frases que suelo repetir mucho los que ya me conocéis y me soportáis, de que las ciudades tienen que estar diseñadas, pensadas y gestionadas pensando en las personas. En ese sentido, se trata de adecuar la gestión de la infraestructura verde, particularmente la urbana, a las necesidades actuales, a los objetivos de desarrollo sostenible y como medida, precisamente frente al cambio climático. La infraestructura verde de Zaragoza, como os decía, tiene dos grandes vertientes dentro de nuestro servicio. La denominación es una declaración de intenciones en toda regla, parques, jardines e infraestructuras verdes. Para el que no lo conozca, hasta justamente el inicio, qué ironías tiene la vida del estado, de la declaración del estado de alarma precisamente por la COVID-19, el servicio de parques y jardines como servicio tradicional estaba en un área de gobierno y lo que era el ámbito más de medio natural que se denomina estaba en otro área que era medio ambiente, ¿no? Eso se agrupó dentro, entre otras cuestiones, no por esto, sino dentro de la nueva estructura organizativa del ayuntamiento, en lo que se traduce, como os decía, un solo servicio de parques, jardines e infraestructuras verdes. Distinguimos en todo caso, como os decía, lo que son los espacios verdes urbanos y los espacios verdes que nosotros denominamos de ámbito territorial. En cualquier caso, ambos coinciden en los servicios ecosistémicos, palabrejo si se me permite, pero palabrejo al fin y al cabo, pero que todos entendemos, es decir, esos beneficios en favor de la salud de las personas y que a buen seguro, además en distintos módulos os han explicado, y además en este sentido José Luis es uno de los expertos y referentes, ¿no? Esos segmentos como son el bienestar, el ocio, el recreo, la mejora de la propia salud, la cohesión social, son segmentos, son variables de la ecuación de los servicios ecosistémicos, que es a lo que se traduce. Y fijaos que no estoy hablando ni de plantas, ni de árboles, ni de flores. Esa es la razón de ser y hacia donde queremos dirigir la infraestructura verde de Zaragoza. Para ello, en una hoja de ruta, en una de las metas, que es naturalizar Zaragoza, de lo que se trata es, y de lo que tratamos es de implementar, por un lado, en el diseño de los nuevos espacios urbanos y en la gestión, obviamente, de lo existente, soluciones basadas en la naturaleza. Para ello es necesario crear, conectar la biomasa, establecer una gestión integral, de tal manera que esté alineada con los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no?, que preconiza la ONU, en particular el 3, el 11, el 13, el 15 y me vais a permitir que destaque el 17. El 17 que habla de las alianzas para lograr los objetivos. Esta es una pieza clave, como luego vamos a poder ver en el proyecto del Bosque de los Zaragozanos, y que, a mi manera, voy a emular el título de la canción, nos debe recordar a ese lema que decía yo, que las ciudades deben diseñarse y gestionarse pensando en las personas. Bueno, pues para ello, los que gestionamos el verde, que habitualmente tenemos un gran componente vocacional, ¿no?, todos los actores que participamos, a mi modo de ver, en la gestión del verde, es decir, tanto los que somos empleados públicos como los técnicos o personal de las empresas que están precisamente participando, como incluso la ciudadanía, bueno, pues tenemos un fuerte componente vocacional. Y a veces nos pensamos, también voy a decirlo y reconocerlo, creo, que somos el ombligo del mundo y que nosotros somos los que sabemos gestionar esto y no necesitamos a nadie. Hay que escuchar a la ciudadanía, que es ese cliente, hay que escuchar a la naturaleza en toda su extensión. Y en ese sentido, el objetivo 17 de alianzas para lograr los objetivos es un buen mecanismo, como luego veremos, a nuestro modo de entender. Eso implica, también lo digo, que hay que gestionar
la famosa gobernanza, de otra manera diferente probablemente a cómo se está haciendo. Y cuando hablo de gobernanza no me estoy refiriendo a colores políticos, estoy hablando de algo mucho más concreto y tangible por cómo funcionamos y gestionamos los servicios, particularmente esto sí, dentro de la administración, en el caso que al menos a mí me atañe, que es el de los ayuntamientos o la administración local. En Zaragoza, particularmente, porque está claro que yo puedo ir hablando aquí y digo, oiga, ya, pero a ver, Fran, pero ¿estáis haciendo algo tangible? Aunque, insisto, pues ya disculparéis los que ya me lo habéis escuchado de una o de otra manera esto, pues sí, pues particularmente una de las primeras cuestiones que teníamos que hacer era reforzar la conservación obviamente de la infraestructura verde, en este caso la urbana. Matizo siempre lo de la urbana, no porque me olvide del ámbito territorial, pero es que la urbana es el ámbito más hostil en cuanto a las plantas y a las afecciones a las personas, ¿no? Es decir, reforzar la conservación, como se ve en la imagen, de las zonas verdes en general y del arbolado en particular. Estoy hablando de la realidad que tenemos en Zaragoza, que pueda ser extrapolable a otras ciudades o municipios de España, independientemente, por cierto, de su tamaño y de su magnitud. Para ello, se requería establecer un mantenimiento diferenciado y especializado según los distintos tipos de parques, de zonas verdes y equipamiento, utilizando criterios de sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza. En esa línea, con estas premisas, es lo que hemos ido trabajando precisamente en los contratos de conservación que hemos iniciado en Zaragoza. Ahora estamos finalizando precisamente el expediente de contratación de la zona más potente y más importante de la ciudad, con una serie de premisas que, como anticipaba antes, pues recogen algunos de los trabajos básicos que teníamos que realizar para el mantenimiento de lo que son los parques y jardines tradicionales, pero ya en unas coordenadas y con unos objetivos, no me refiero solo por los objetivos de desarrollo sostenible, pues diferentes, tanto en los trabajos a realizar como incluso en la interacción con la ciudadanía, por poner un ejemplo. A grosso modo, aquí veis que tenemos 6 grandes contratos. Tenemos uno de obra civil y equipamiento, porque dentro de lo que son las zonas verdes en Zaragoza, y siempre lo pongo como anécdota, la Plaza del Pilar, que algunos de vosotros o vosotras seguro que habéis estado, es zona verde, no es ironía. Es que la calificación en el Plan General de Ordenación Urbana es zona verde. Entenderéis, por tanto, que la carga de obra civil, y así con otras tantas plazas que tenemos en Zaragoza, el componente y la repercusión de la obra civil es muy importante, ¿no? Lo que son fuentes ornamentales y hidráulica, particularmente del Parque del Agua, que tiene una especialización que, además, por cierto, pues estos días, con la crecida del Ebro, como anticipaba José Luis, pues se ha puesto de manifiesto, pues requiere de un contrato especializado. Tenemos luego los contratos de conservación puramente del verde. Tenemos un sector 2 que está reservado a centros especiales de empleo. Esto viene de hace bastantes años. Y luego tenemos del contrato que os estaba diciendo del sector 1, que se divide por un lado en lo que es parques urbanos, que coge una zona centro de la ciudad, y otro que son los paseos arbolados y el Parque del Agua. El Parque del Agua son unas 120 hectáreas con una especificidad singular, como alguno de vosotros ya conoceréis. Y luego tenemos un tercer contrato dentro de lo que es el verde, que es el sector 3 para nosotros, que son los espacios naturales y riberas, o lo que podríamos entender como montes y riberas. Esos son básicamente nuestros instrumentos de la mano, pues, de empresas especializadas, donde, como decía, pues hemos estado durante tiempo elaborando una serie de pliegos en diferentes coordenadas, entendiendo, pues, la gestión de la infraestructura verde de una forma más contemporánea de lo que entendemos ahora debe hacerse. Por otro lado, en Zaragoza hemos hecho una apuesta muy firme, muy decidida, no es una mera declaración de intenciones, por el concepto de los bosques urbanos, ¿no? Con un objetivo de optimizar la prestación de los servicios ecosistémicos que siempre preconiza José Luis desde hace tiempo,
de tal manera que se represente precisamente esos bosques urbanos, un nodo de la red de la infraestructura verde, en este caso en Zaragoza. El arbolado, que no os voy a descubrir nada nuevo, es la columna vertebral, es el gran protagonista, es el hilo de costura dentro de una ciudad que conecta los verdes, o debe conectar tanto dentro de la ciudad como interconectar hacia los ámbitos más periurbanos o las zonas precisamente territoriales. Hay una serie de acciones, si se me permite también la expresión importante. Veis en el bosque de los zaragozanos, que ahora vamos a comentar, tuvimos que elaborar un plan de poda pues muy especial para esos 170.000 árboles que tenemos en Zaragoza, porque la situación era ciertamente deficitaria. Elaborar un plan de gestión de riesgo que llevamos trabajando con empresas especializadas, con una participación también, por cierto, del servicio de bomberos, en este caso de Zaragoza, que trabajamos muy codo con codo. Impulsamos la primera cátedra de bosques urbanos en España de la mano de la Universidad de Zaragoza. Tiene un año de andadura y aspiramos a que vaya desarrollando, no solo para Zaragoza, sino desde la humildad, pero desde también el convencimiento que nos puede servir para todos, esta fuente de conocimiento que es la universidad. Estamos desarrollando un plan que denominamos Ningún alcorque sin árbol, esa aspiración que, más allá de los políticos, que yo creo que todos los que habitamos en una ciudad, que lo que queremos es, ostras, que donde haya un alcorque haya un árbol, ¿no? Pero más si cabe a los que, hombre, tenemos un componente técnico, no cualquier árbol, sino que esté el árbol, las plantas, esas soluciones basadas en la naturaleza en los alcorques, que los tengamos. Precisamente en Zaragoza teníamos alrededor de prácticamente 6.000 alcorques vacíos. Esos 6.000 alcorques vacíos, lo primero que tuvimos que hacer es inventariar, identificar y también identificar, valga otra vez la redundancia, aquellos que pues debían pavimentarse, ¿no? Al final se nos han quedado en 4.000 y pico alcorques, que precisamente en estos días hemos logrado ya por fin definir qué árboles, qué especies, por distintos motivos, que en unos tenía que reponer la misma especie que había, en otros hemos puesto otras por distintos motivos de seguridad, de problemas que generaban, porque eran especies invasoras. Bueno, pues eso está trasladado y ahora bueno, pues estamos con un escenario de no dejar ningún alcorque vacío. Distintas medidas, todas tendentes a fomentar la biodiversidad, entre las cuales está también el control biológico. Bueno, no me voy a extender en estas partes, que es algo común que afortunadamente se está realizando en cantidad de municipios de España y que ya se ve con toda normalidad, para tener ciudades más sostenibles. Sin perjuicio que os decía que la intensidad, especialmente en estos 2 años, es importante, es bueno reconocer y recordar, pero sobre todo reconocer que hay unos antecedentes, por ejemplo, en Zaragoza, y particularmente es el Plan Director de Infraestructura Verde. El Plan Director de Infraestructura Verde, se me va aquí en ocasiones, que apostaba por la creación, la gestión, la protección y la promoción de esa infraestructura verde de Zaragoza, tanto urbana como territorial, que conformada por diferentes matrices que agruparían e interrelacionarían los espacios naturales de interés en el término municipal, porque ya tanto los paisajes de la huerta, las zonas verdes, el propio casco urbano y todas sus conexiones, ¿no? Esto nació de un proyecto Light de Zaragoza en el 2013, impulsado y dirigido por 2 técnicos de la casa, como son Luis Manso y Montse Hernández, 2 compañeros magníficos y excelentes, con una preparación que nos ha permitido y que nos permite y sienta las bases para evolucionar en Zaragoza. De hecho, se aprobó por el gobierno de Zaragoza en diciembre del 17 y es una base magnífica precisamente sobre la que ir trabajando, no solo en lo que es el verde propiamente, sino en la ciudad y en el municipio. Quiero recordar que este fue el único proyecto que precisamente fue financiado por UNLIFE a nivel de Europa, y lo cierto es que ese proyecto, pues, que duró desde el 13 hasta el 17, con una metodología, con un proceso de participación
ciudadana a todos los niveles, vuelvo a insistir, dirigido de una forma excelente por estos dos compañeros, por Luis y por Monse, y bueno, y trabajando pues otra serie de equipos, ¿no? Pues tuvo su culmen con ese premio europeo precisamente, lo cual, pues quieras que no, parte de la satisfacción del trabajo bien hecho, pues quiere decir que Zaragoza en ese momento estaba marcando el camino con un plan, pero que lógicamente requería de unas acciones para desarrollarlo. Si nos quedamos solo en un plan que os voy a contar, compañeros, bueno, pues la euforia del momento, pero tenemos que continuar. En ese sentido, y en el día de hoy, ahora ya aterrizando, pues dentro de la serie de acciones y proyectos que estamos desarrollando, pues particularmente el protagonismo de hoy lo tiene el Bosque de los Zaragozanos. El Bosque de los Zaragozanos que se traduce en el compromiso, como decía al inicio, de la ciudad con la salud y la sostenibilidad. Este es el lema de este proyecto conceptual, como veréis, que no es un proyecto concreto. En el caso que nos ocupa, sí es una gran mancha verde, con muchas gotitas, como nos gusta decir, de manchas verdes a lo largo y ancho de todo lo que es el término municipal de Zaragoza, que nos permita llegar a la consecución de unos objetivos medioambientales en los que la ciudad, y de la mano, por ende, el ayuntamiento, está comprometido. Para nosotros, me refiero como servicio, lo cierto es que es un reto formidable cuando nos plantearon el tener que desarrollarlo, y entendemos que es una oportunidad, como decía, es la oportunidad para ir desarrollando y bajando al terreno precisamente el Plan Director de Infraestructura Verde, para ir evolucionando precisamente ese plan, porque este tipo de documentos, de directrices, no tienen que ser algo estático, y todo ello también, y lo quiero destacar aquí, aprendiendo, escuchando, pero sobre todo aprendiendo de cantidad de iniciativas que están haciendo cantidad de ciudades como las que durante toda la semana se están explicando, o Logroño que viene después, o incluso otros que son más pequeños, que no habrá tenido oportunidad José Luis, en una iniciativa absolutamente magnífica, de verdad, y que yo aprovecho a agradecer, de las cuales nos nutrimos entre unos y otros, ¿no? Y en este caso, Zaragoza no inventa nada, sino que nos nutrimos de las distintas iniciativas que se hacen, que son muchas y buenas en otros lados, de los compañeros y compañeras que muchos estáis aquí soportándome en un viernes por la tarde con vuestro conocimiento y vuestra experiencia. Y lo que humildemente, por ejemplo, cuando me explicaba o me presentaba a mí José Luis, de la enorme cantidad de meteduras de pata que he tenido yo en mi vida profesional, pero lo que te hacen, entiendo, es aprender, ¿no? El Bosque de los Zaragozanos particularmente tiene 5 objetivos prioritarios, ¿no? Y en este punto me vais a permitir que ponga un vídeo que se va a explicar de una forma mucho más concreta. Espero que se escuche bien, lo hemos preparado bien con Laura, espero no fallar. Ay, no, Fran, no lo escuchamos. ¿No se escucha? No se oye, no. Pues perdonad un momento. Lo vemos, pero no lo oímos. Yo creo que ahora sí, y si no, pues 3 puntos menos para mí, pero vamos, espero que ahora sí, a ver. El Bosque de los ¿Ahora? Zaragozanos Sí. es un gran compromiso por la salud y la sostenibilidad. Tenemos 5 objetivos prioritarios: mejorar nuestra salud y aumentar la biodiversidad, reducir la huella de carbono de Zaragoza y evitar el calentamiento global.
Avanzar en una ciudad más comprometida con el medio ambiente para cumplir con el Plan Director de la Infraestructura Verde de Zaragoza. Llenaremos de árboles 1100 romaredas. Fomentar la economía circular, utilizando los residuos orgánicos como compost en el bosque de los zaragozanos y contribuir con los objetivos de desarrollo sostenible. Con el bosque de los zaragozanos, reverdecemos la ciudad. Puedes colaborar apadrinando tus árboles y participar de un gran proyecto para comprometerte en la acción frente a la crisis climática. Juntos sembramos un futuro más sostenible. Una Zaragoza más verde donde poder disfrutar de espacios más saludables. Un bosque que crece para todos. Una Zaragoza sostenible. Bueno, pues yo creo que en vez de soltar yo todo el rollo, creo que se explicaba de mejor manera y más ilustrativo precisamente esos objetivos que entiendo pueden, que resumen de una forma clara, como decía, lo que supone y a lo que aspira precisamente el bosque de los zaragozanos. Pero si hay una clave precisamente que tiene este proyecto, que evidentemente lo que llama la atención son el arbolado, esa aspiración de esos 700.000 árboles en una correspondiente con los ciudadanos precisamente de Zaragoza, es que es un proyecto colaborativo. Esta es una de las claves, alguna más que ahora voy a ir explicando, que le hace singular o especial a este proyecto. Para ello, es decir, teníamos una máxima, como he comentado, que era bueno, pues hacer una Zaragoza mucho más sostenible, desarrollar una serie de acciones frente al cambio climático, pero eso no tenía por qué traducirse en un solo proyecto de ajardinamiento, de hacer bosques. Para ello, el Ayuntamiento de Zaragoza pues, planteó elaborar un plan transversal y compartido dentro de lo que es la maquinaria municipal, bajo el liderazgo, en este caso, de nuestro servicio de parques, jardines e infraestructura verde, partiendo de que había unas parcelas, unos campos de cultivo distribuidos por el término municipal que podrían estar estimados en unas 1.200 hectáreas para llegar, como decía, a esos 700.000 árboles. Partiendo de esta máxima de que el proyecto tenía que ser colaborativo, conscientes de que dentro del ayuntamiento pues necesitamos, y hay que reconocerlo así, de especialistas, de ayudas, de compañeros y compañeras de viaje, pues se estableció un convenio de colaboración con la Fundación Ecología y Desarrollo, no porque se tradujera meramente el convenio, sino porque primero ya se planteó toda esa iniciativa que lo que se pretendía era crear nuevos espacios forestales, impulsar una renaturalización del entorno urbano, reforzar o corregir, vamos, la mitigación de la isla de calor, abordar, cómo no, la generación de empleo que ello puede conllevar, y todo ello bajo una llamada a la participación ciudadana, tanto ciudadana a nivel particular como veremos, como también de empresas, de entidades sociales. Para ello, lo cierto es que el ayuntamiento, como decía, fuimos conscientes que teníamos que apoyarnos, ayudarnos, trabajar en equipo, en este caso con alguien que desarrollase una labor muy fundamental de secretaría técnica, pero sobre todo de asesoramiento en la integración económica, social y medioambiental. Había que manejar, y hay que manejar muy bien, y estamos comenzando ahora, ¿no?, toda esa dimensión colaborativa, y en este sentido la Fundación ECODES pues es sinónimo de garantía en el manejo, como os decía y como os estoy diciendo, de lo que es esa dimensión colaborativa y respetuosa, ¿no? En ese sentido dibujamos esta especie de mapa de ideas, si me permitís, donde pues, es importante contar y hacer partícipe y que lo sienta como propio la ciudadanía, y la pongo en primer lugar y la nombro por ello,
los centros educativos, ¿no? Que son ese germen. Hay que tener en cuenta que los árboles, todas las actuaciones que estamos haciendo ahora, muy probablemente nosotros no las vamos a, entre comillas, disfrutar. Sin embargo, sí serán todos esos niños y niñas que están participando de una forma, además, como veréis luego, extraordinaria. Las entidades sociales, como no puede ser de otra manera. Las empresas. El Bosque de los Zaragozanos es un, llamemos ejemplo, o está desarrollando pues lo que es la colaboración público-privada con un bien común, que es mejorar la salud, en este caso, pues de Zaragoza y de los zaragozanos y zaragozanas, ¿no? Precisamente de la mano de esas intervenciones de bosques urbanos a lo largo de todo el término municipal. Y, por supuesto, las administraciones públicas. Y como tal, no hablo solamente de lo que es el ayuntamiento, lógicamente que en un municipio es quien tiene la responsabilidad de impulsarlo, sino estamos también, bueno, pues intentando que se participe pues desde la Diputación Provincial o por ejemplo, mismamente, pues la Confederación Hidrográfica del Ebro. No sé si me ocurre ahora porque estábamos el lunes, pese a toda la riada, pues precisamente con la consejera, con pues lo que es la presidenta y el comisario de Aguas, pues para ver esas participaciones, la propia universidad, en nuestro caso, pues con la Universidad de Zaragoza. Como decía, este es un proyecto, conceptualmente hablando, para que tiene cabida para todos y para todas, ¿no? En los modelos de colaboración, precisamente, hay tres ejes. Por un lado, la educación, como ya la anticipaba. En este sentido, lo estamos traduciendo ahora en este inicio, ¿no? de este año que acabamos que acaba de nacer y de ponerse en marcha, pues especialmente a lo que es educación ambiental en quinto y sexto de primaria, ¿no? Se hace una formación en el aula y se hacen unas jornadas de plantación. El Ayuntamiento de Zaragoza tiene un servicio de medio ambiente pues muy potente, yo creo que muy reconocido a nivel nacional. Está en otra consejería, pero evidentemente aquí sumamos todos y se encargan de toda esa parte, porque es que además lo hacen y lo hacen fenomenal, como luego veremos en alguna imagen a posteriori, ¿no? Hay otro eje, otro segmento, ¿no? Que son las donaciones. Cuando hablamos de colaborativo, me refiero a colaborativo a todos los niveles, incluido, por supuesto, el económico, ¿no? Entonces, tenemos una web, hay sistemas de Bizum, se está poniendo en marcha un crowdfunding. Es decir, se están materializando, como luego veremos, esas aportaciones de particulares, de ciudadanos a título individual, de empresas, por supuesto, para ir plantando árboles y que haya un apego, que haya una afección, que lo vean tangible del árbol con la persona. Y luego, muy importante y muy fundamental, la comunicación, ¿no? En este sentido se trabaja mucho lo que es la reserva del suelo y la gestión directa de lo que tenemos que hacer de esos terrenos donde se pueden hacer. Un poquito más adelante voy a explicar. Hay unas fórmulas de patrocinio, ¿no? Tanto personal como especialmente de empresas, tanto que las ponen o que ayudan a desarrollar el proyecto, lo que es la amplificación que le tenemos que dar. Hay unas líneas de campañas de redondeo me refiero por las aportaciones económicas e incluso de campañas de céntimos solidarios, ¿no? Para hacer un proyecto colaborativo, fijaos que no estoy hablando todavía ni de árboles, ni de arbustos, ni de qué bosques. Van a decir, pero este hombre, ¿pero qué nos está contando? Que no estaba hablando de bosques ni de parques, ¿no? Pero como decía, es que una de las esencias que tiene el Bosque de los Zaragozanos es un proyecto colaborativo, y en ese sentido, una cosa es colaboración y otra es participación. La participación lo estamos desarrollando ahora. En este sentido, el órgano que tiene, en nuestro caso Zaragoza, es el Consejo de la Ciudad, es donde, digamos, ahí se reúnen pues, los distintos agentes principales de la ciudad, tanto políticos como, obviamente, sociales y empresariales, y precisamente el pasado lunes tuvimos oportunidad con Monse, con la directora técnica del proyecto, pues de explicar en qué consistía y los avances, cómo estamos comenzando a andar con el proyecto. La idea en este sentido es sistematizar que 2 veces mínimo al año, en septiembre
para dar cuenta de lo que son las próximas plantaciones, y en mayo, pues para dar cuenta también de lo realizado y lo logrado. A veces nos ocurre en los propios servicios municipales, o al menos en mi humilde experiencia, que estamos trabajando mucho y que nos olvidamos de contarlo. Y no lo digo en términos políticos, pero habitualmente, como se suele decir, lo que no se cuenta no existe, y si no existe no se valora. Y no debemos perder el norte de que nosotros trabajamos en favor de la ciudadanía. No sé si el término es para la ciudadanía, pero sí en favor de la ciudad y la ciudadanía. Entonces, tiene que ser algo normal, natural, que integremos los gestores municipales en que tenemos que dar cuenta. La idea también es constituir una mesa de seguimiento específica por el calado que tiene esta acción en el Ayuntamiento de Zaragoza, de seguimiento del proyecto del Bosque de los Zaragozanos, que esté constituida dentro del Consejo de la Ciudad, porque es el órgano que enmarca, como decía antes, y que en la composición estén desde las federaciones de asociaciones vecinales, las asociaciones ecologistas, las organizaciones empresariales, la representación, por supuesto, científica, y otras entidades del Consejo que quieran participar, ¿no? Y todo suma, nadie sobra, ¿no? Eso sí, de una forma organizada y ordenada, para que eso no sea una torre de Babel, o esa mal llamada comisión que decía Napoleón, que si quieres que algo no funcione, crea una comisión, ¿no? Pues nosotros lo que queremos es que funcione. Y también establecer un esquema de participación y colaboración de las entidades sociales, es decir, vecinales, sociales, deportivas, culturales, ambientales, educativas, con un marco de colaboración en el proyecto que sea claro y concreto, no generalista y en abstracto. Pero volvemos otra vez a la realidad del verde, de dónde y cuándo. A ver, este hombre, Frank, ¿qué es lo que nos cuenta? Este es un esquema dentro que es de Zaragoza. Como siempre ponemos esas dos referencias icónicas, como es el Pilar y como es nuestro querido río Ebro. Esta es la imagen antes de la crecida. Si esta imagen la hubiera hecho hoy, igual tenía que ensanchar en algunos puntos el azul. Permitidme la broma tonta del viernes, ¿no? Por todo lo que nos ha ocupado. Si os fijáis, lo que pretendemos ilustrar con este goteo de lluvia verde es que el bosque no es un proyecto concreto, no es en un lugar específico, es rellenar, dar, reforzar aquellos espacios de oportunidad, unos en el ámbito urbano y otros, como veremos, en el ámbito territorial, que son susceptibles de mejorarse para albergar bosques que vayan en favor de mejorar, como decía, la ciudad y como medida frente al cambio climático. En el desarrollo del proyecto se establecen, en principio, 3 fases, aunque esbozamos unos 10 años para su desarrollo completo. La fase 0, que era el planteamiento del proyecto, el inicio con un piloto, que son las primeras plantaciones como tal, y también teníamos que hacer una reserva de plantas, pues como estamos hablando, es una obviedad, pero bueno, parece importante reseñarlo. Claro que más allá de la COVID y la escasez de suministros los árboles no son microchip, pero es verdad que con las plantas uno no llega al supermercado o a la ferretería y tiene ahí los tornillos, hay que pedirlos con tiempo, entonces había que hacer toda una reserva de plantas, ¿no? La fase 1, he puesto en verde lo que estamos ahora totalmente en marcha, ¿no? Plantaciones en terrenos urbanizados, obviamente dentro de la ciudad, y el programa de educación ambiental. Estamos iniciando ya también la fase 2 con plantaciones masivas en terrenos forestales. Eso están condicionados a la disponibilidad de terrenos, como os decía, por distintas cuestiones que luego comentaré, no solo de trámites de evaluación de impacto ambiental, sino por algo tan básico como que estamos plantando bosques en terrenos que hasta este verano tenían un uso agrícola y que estaban cultivándose por agricultores. Lógicamente eso tiene pues requiere de una serie de trámites y de sentido común de cómo se hacen esos cambios, ¿no? Y la fase 3, como decía, plantaciones en terrenos agrícolas de secano o baja productividad. ¿Cómo es la configuración del bosque que tenemos en Zaragoza
insisto en el concepto bosque de los zaragozanos. Pues bueno, voy a intentar explicarlo sin perjuicio de que luego, por supuesto, aclaro las dudas, preguntas o cuestiones que puedan surgir. Lo primero, como fundamento, la iniciativa pretende crear espacios boscosos, tanto en el ámbito urbano como en el periurbano, y convertir al municipio en un espacio comprometido con la lucha contra el cambio climático, más naturalizado y resiliente, y que contribuya mejor al funcionamiento del ecosistema urbano y a la salud precisamente de los ciudadanos. Probablemente lo que todos queremos, como decía, en las ciudades, pero este es realmente el objetivo del bosque de los zaragozanos. Los bosques, no os voy a descubrir nada nuevo, son de los grandes ecosistemas sustentadores de vida. Sus beneficios son numerosos y sobradamente conocidos. El oxígeno que producen, la fuente de refugio de medio de vida, de alimentos y combustible, lo que atañe para la biodiversidad, que son grandes reguladores climáticos y que se están poniendo además ahora de manifiesto, es más que evidente. Ayudan a evitar la erosión. En según qué situaciones se pueden formar barreras contra el viento, que nos lo cuenten en Zaragoza, precisamente con nuestro querido y bien amado Cierzo, ¿no? Absorben, por supuesto, la contaminación del aire, o sea, no solo es que absorban el CO2, sino también lo que son los NO, ¿no? Son fuente de salud en general, ¿no? En todos sus sentidos. Y también hay que destacarlo, aunque parezca un poco anecdótico, que generan bienestar psicosocial. Esto está muy manido, pero es que realmente es así, más allá de, y esto sí que es lo anecdótico, no de esa práctica japonesa, como ponía aquí, que nos parecía, bueno, pues por llamar la atención, os lo voy a ocultar, del Shirin-yoku, de los baños del bosque. ¿Cuál es la configuración propiamente que tenemos en el bosque de los zaragozanos? Pues bueno, nosotros partimos, como os decía, una vez que ya se tenía la decisión, que se conforma el desarrollar la iniciativa, lo primero que necesitábamos era un anteproyecto. No penséis un anteproyecto en un formato técnico de un proyecto de ejecución, sino que fuera un catálogo donde identificasen los espacios de oportunidad, tanto en el ámbito urbano, donde tenemos muchísimos espacios que están muy atomizados, son de pequeña, bueno, algunos relevantes, pero la mayoría son pequeñitos, que por distintos motivos parecen solares degradados, ¿de acuerdo? Y que pueden albergar el típico bosque urbano, llamemos jardín, pero luego todo lo que está en el ámbito territorial. Pues para eso, de la mano de una asistencia técnica especializada, con un equipo multidisciplinar, pues elaboró todo un documento que es la base de trabajo inicial, sobre la cual luego teníamos, y estamos en ello, desarrollando distintos proyectos específicos, porque cada especie, como no puede ser de otra manera, requiere de una solución específica y acomodada al entorno, ¿no? El bosque, para que tengáis una serie de datos, se extiende prácticamente en 231 parcelas, hay de diferentes tamaños, con más de 900 hectáreas en lo que es el entorno urbano y periurbano. Estamos hablando, este es un hecho diferencial que quiero destacar, de terrenos de titularidad municipal. No expropiamos nada. Es una realidad lo que tenemos ahí. Evidentemente, habrá que pasar los distintos trámites en función de la superficie, sobre todo cuando estamos en el ámbito más territorial, más forestal, de que en determinados lugares, como afortunadamente en Zaragoza tenemos muchas figuras de protección en según qué lugares, pues tenemos que hacer los preceptivos trámites de evaluación o de análisis ambiental para desarrollar, ¿de acuerdo? Además, el objetivo particularmente, también es una de las variables que destacan de nuestro proyecto, de fomentar la economía circular. En este sentido, se utilizará el compost generado en la ciudad de Zaragoza, para el abonado del bosque, es decir, para la mejora, para ser más concreto, de terrenos que además son bastante complicados, ¿no? Son pobres, con una estimación de más de 300.000 kilos, ¿no?
Aquí veis en los soportes que luego detallaremos de las distintas tipologías, el bosque urbano y periurbano, el Mediterráneo y la ribera, pues bueno, el número de parcelas, la superficie, las estimaciones que hemos hecho tanto de compost como, por cierto, de los CO2 retenidos en los 40 años. En este sentido, comentaros que los distintos proyectos que se están desarrollando, que hemos comenzado ya, en unos lugares son superficies más amplias, como hay un piloto que es en un ámbito más urbano, que son 30 hectáreas, pero otros pueden ser desde unos 1000 metros cuadrados a media hectárea, ¿de acuerdo? Pero sí que en todos ellos, en el proyecto o memoria valorada en ese caso, según cómo lo desarrollamos, más allá de las informaciones de carácter técnico que suelen caracterizar precisamente estos documentos técnicos, hay dos cuestiones que incorporamos en Zaragoza como obligatorias. Uno, el programa de conservación y mantenimiento de ese espacio. Y dos, la valoración de los servicios ecosistémicos precisamente que genera y que supone y que en definitiva también es la razón que motiva y justifica esa intervención. Eso evidentemente lo estamos comentando con especialistas correspondientes, entre los cuales, bueno, pues lo tengo que hacer así, está José Luis, por poner un ejemplo, ¿no? Las parcelas se categorizan en función de su situación y su vocación en tres tipologías: bosque mediterráneo, bosque de ribera, al lado obviamente de los que tenemos, pues, de lo que son los cursos fluviales, y el bosque urbano y periurbano, que como os decía, pues tenemos algo más de prácticamente 300 hectáreas, nada menos, que estaban sin vegetar, ¿no? Para ello, la selección de vegetación queda definida según unos criterios, como son la resiliencia, la recuperación del ecosistema primitivo, la mejora del confort térmico y radiativo, la absorción de contaminantes, la contribución, como no, de la mitigación de la isla de calor, o como os decía, el secuestro y almacenamiento de carbono, o precisamente el fomento de la biodiversidad. Cuestiones estas que no solo se traducen en el bosque de los zaragozanos, como decía, y perdonad que me repita, sino que es como unas premisas que tenemos en la gestión que estamos impulsando en estos momentos de la infraestructura verde en Zaragoza. Los objetivos, como planteaba antes, el objetivo general de este proyecto es avanzar precisamente hacia una ciudad más biofílica y sostenible, pero sobre todo más habitable y saludable, con una selección de especies vegetales singularmente cuidada para todos y cada uno de los objetivos estratégicos que se quieren alcanzar. Mejorar la salud y aumentar la biodiversidad, reducir la huella de carbono y evitar el calentamiento global, avanzar en una ciudad más verde, en una Zaragoza más verde, fomentar la economía circular, vuelvo a insistir y a repetir que es una variable muy importante de la ecuación, y contribuir a los objetivos precisamente de desarrollo sostenible que vienen a enmarcar todo lo anterior. Los beneficios ecosistémicos, como os decía, se establece una relación de beneficios ecosistémicos adaptados a la realidad de la ciudad en cada espacio. Evidentemente, estos beneficios están basados en el concepto de salud, haciendo esta extensible a la salud física de los ciudadanos, además de a la salud del propio ecosistema de la ciudad, en nuestro caso de Zaragoza. En esta diapositiva podéis ver, por ejemplo, pues toda la referencia en los apartados de tanto para la salud física como la psicosocial, como en el apartado de ecosistema. No me voy a extender en esto porque entiendo que en cualquier caso seguro que lo habéis repasado y habéis profundizado. No creo que descubra nada nuevo, pero estos son básicamente los que utilizamos. Bajando, si veis, cada vez más a los detalles para conocer el proyecto, pues llegamos a la tipología de los bosques que ya he anticipado. Bueno, el bosque mediterráneo, esa formación de pino carrasco, un pino pues muy
forma parte totalmente de la seña de identidad de Zaragoza, la sabina, el bar, las carrascas, ¿no? Esa encina muy aragonesa, con un amplio cortejo pues, de especies arbustivas, desde enebro, sabina negral, coscoja, lentisco. Este es el bosque que queremos. En este sentido también, permitidme que saque, no sé si pecho en favor de mis compañeros y especialmente de la labor que en Zaragoza desde hace 30 años especialmente se lleva haciendo en lo que son, más que reforestaciones, plantaciones de bosques con, valga la redundancia, plantaciones con un marco intencionadamente irregular, con unas composiciones y unas mezclas de especies, tanto en lo que son las especies como en la distribución espacial, ¿no? Que a buen seguro, si alguien tuviera oportunidad de visitar, yo creo de verdad, y lo creo firmemente, no distinguiría de lo que es natural a lo que realmente se reforestó, se plantó por los propios servicios municipales, en este caso el Servicio de Montes o de Conservación de Medio Natural en estos años. Eso lleva pues, más trabajo, hay todo un conocimiento ahí propio, como os decía, del servicio, pero se traduce en un verdadero bosque, ¿no? Las plantaciones, como decía, por tanto, se diseñan tomando ese modelo de estructura de bosque mediterráneo mixto propio de Zaragoza, donde se alternan pues, las especies arbóreas, las arbustivas, en ese marco irregular, como os decía, y tendente a que, entre comillas, no tenga que requerir de un mantenimiento, más allá, lógicamente, de las labores primeras de implantación. Destacar en el estrato arbóreo pues el pino carrasco, la sabina, la turífera y, como decía, la carrasca, la ilex bayota, ¿no? El arbustivo, pues ya lo veis, desde espinos, coscojas, sabinas, enebros, los alaviernos, los estiscos o la propia efedra, ¿no? La foto que tenéis por ahí es una imagen donde la imagen que veis a la izquierda, o sea, de la imagen que veis un caminito, en la parte de la izquierda ese es un bosque naturalizado hecho por el propio servicio, ¿no? Toda esta información que está evidentemente mucho más detallada en el documento de anteproyecto de los espacios de oportunidad que os decía antes, pues viene con toda una serie de fichas para que sea muy ágil, muy comprensible, una documentación pública, donde primero hay unas consideraciones generales, primero del diagnóstico que se hacía de cada parcela para ver si podía o no podía ser susceptible de desarrollarse, como decía, el bosque de los zaragozanos, pero que luego hay que decidir si se hace proyecto o no por distintos motivos, ¿no? Pues está la localización, la tipología de esos espacios, los principales objetivos que se pretenden para todas y cada una de las parcelas que se han identificado. Como se ve, está la selección de la vegetación, se hace referencias a las condiciones del diseño, tanto a los efectos de la distribución, de la densidad de plantación, 700 pies, estoy hablando en términos generales, ¿de acuerdo? El compost que nos podía venir ahí, hasta incluso el precio medio de plantación en un ámbito forestal, ¿no? Los servicios ecosistémicos esperados son diferentes en función de los terrenos y de los espacios y de las soluciones, y también otra serie de actuaciones asociadas a la plantación, en unos casos, como pongo ahí, para el fomento de la biodiversidad, en otros para el uso público y también para esa gobernanza a la que yo aludía. Se identifica en cada, pues en este caso en el bosque mediterráneo, dónde están las distintas acciones o terrenos susceptibles donde se podría desarrollar. Esto, vuelvo a insistir, no tiene por qué ser una foto fija, ni tampoco supone que donde están señalados ahora es donde se va a plantar, sino que tiene que ser, vuelvo a insistir, perdona que sea un poquito pesado en esto, que estudiamos caso a caso si se tiene que desarrollar el proyecto o si por distintos motivos, que en unos casos pueden ser técnicos o en otros de índole social o administrativo, no se puedan desarrollar. Y también tener en cuenta que esto puede evolucionar y dada, como os decía antes,
la gran cantidad de terrenos municipales, de titularidad municipal, que se están dedicando en estos momentos a usos agrícolas, pues que podría ampliarse. Esto es simplemente una muestra, estoy utilizando solo una parcelita, o sea, el trabajo que se ha hecho es un trabajo muy detallado, muy laborioso, pues de las distintas parcelas, subparcelas, con las características que tienen para poder llegar a lo que entendíamos es susceptible de denominarlo espacios de oportunidad. Aquí tenéis la ficha concreto de uno de los lugares, de tal manera que pues, se identifica bien, la propia ortofoto yo creo que es muy ilustrativa, como lo que está enmarcado con esa trama intermitente de color rojo es un antiguo campo de cultivo, son terrenos de cultivo de cultivo de secano rabioso muy propio de Zaragoza. O sea, nadie vaya a pensar que estos son terrenos fértiles, extraordinarios de huerta, pues desgraciadamente no es el caso. Tenemos el bosque urbano, aquí como ya apreciáis no hemos definido ningún tipo de especies como tal, porque el tratamiento obviamente es específico en función de cada lugar, de cada espacio. En unos, insisto, son espacios, hay dos particularmente que son de una superficie generosa, unos son de 30 hectáreas, otros de 4 hectáreas, pero en unas localizaciones urbanas muy destacadas y relevantes dentro de lo que es el funcionamiento de la ciudad y por tanto de los usos y actividades de la ciudadanía, y en otros es todo un goteo de espacios que están distribuidos a lo largo y ancho de toda la ciudad, que vuelvo a repetir, parecen más bien solares de grados. Entonces en cada uno de ellos, pues ahora es donde, aquí sí, que esto ya vamos, que con Bosque de los Zaragozanos o sin Bosque de los Zaragozanos teníamos que intervenir, pero intervenimos con unos criterios no solo paisajísticos u ornamentales, sino que realmente con unos objetivos de atenuar la contaminación atmosférica y la isla de calor, mejorar la biofilia con la atracción de la fauna urbana, creación de un bosque, como os pongo ahí, como sumidero de carbono y, en definitiva, generar espacios naturalizados cercanos a la ciudadanía y de un uso ligero, ¿no? Evidentemente, bueno, pues las características que tiene en los territoriales, obviamente no ponemos riego, en los que están en el ámbito urbano sí que, por ejemplo, pues ponemos riego, aunque insisto, tampoco pretendemos en Zaragoza tener los maravillosos paisajes que tienen, por ejemplo, en el Cantábrico a efectos de los 1000 verdes, ¿no? Recuerdo siempre Oviedo, ¿no? Es otro tipo de paisaje, en nuestro caso más marrón, ¿no? En todo caso, se trata de acertar y atinar bien con las soluciones que a su vez aporten los beneficios ecosistémicos, sean para la salud psicosocial y sea para el ecosistema, ¿no? Y veis otra vez que se repite el fomento de la biodiversidad, el uso público y vuelvo a insistir, esa gobernanza, esa creación de esa plataforma público-privada, tanto para comercializar bonos de carbono de otros establecidos, aunque insisto, no es el objeto de este proyecto o del ayuntamiento precisamente. Planos del bosque urbano y periurbano, insisto que esto es a prueba de casi para justificarme que efectivamente lo tenemos identificado con distintas zonas, lugares a lo ancho y alto de lo que es la ciudad. En este caso, pues veis, este es en el barrio de las Fuentes, pues es un espacio de unas 4 hectáreas, pues donde tenemos que intervenir. Bueno, pues queremos intervenir. Este proyecto, por ejemplo, lo estamos desarrollando ahora. Yo creo que para final de enero pues tendremos el documento técnico como proyecto, como tal. En este caso, pues este está en torno al coste en la estimación inicial que hemos tenido, pues hablamos de 2 millones y pico, ¿de acuerdo? Tiene una repercusión evidentemente muy superior a lo que sea cualquier plantación en un ámbito forestal, que esas son más colaborativas, ¿no? Y luego llegamos a los bosques de ribera, esas formaciones caracterizadas, en nuestro caso en la realidad de Zaragoza, por el álamo blanco, el chopo, los sauces, los olmos, fresnos, un amplio cortejo de especies arbustivas, majuelos, tamarices. Cuando pongo olmos estoy hablando evidentemente del resista, que con tan buen acierto, y creo que todos debemos reconocerlo y agradecerlo, desde el Ministerio
se impulsó y está viendo ahora sus frutos a lo largo de cantidad de espacios en España, ¿no? Aquí veis una imagen donde se adivina al fondo esos pináculos de la Basílica del Pilar. Y bueno, pues como os decía, veis ahí el estrato tanto arbóreo arbustivo que queremos seguir complementando para reforzar más, no por una cuestión de cantidad por poner más árboles, sino por mejorar lo que es la propia infraestructura verde, en este caso de Zaragoza. Se vuelve a repetir las distintas características, las que son comunes, por no repetirme. También tenemos identificado los distintos bosques de ribera que nos podemos encontrar y las distintas actuaciones hasta llegar, como os decía, pues también a esos espacios de oportunidad que son pues una cantidad inmensa de parcelas en un trabajo, como os decía, extraordinario que se ha hecho y que ha durado pues lógicamente bastante tiempo. Vamos aterrizando cada más, pero bueno, pues vale, y todo esto, pero ¿se está haciendo algo? Pues sí, en Zaragoza estamos haciendo, Oye, pues comienzan las plantaciones, ahí veis pues nuestro alcalde, en la parte derecha superior está Vito Viñuales, que es el director general de ECODES, y abajo nuestra consejera de Servicios Públicos y Movilidad, Natalia Chueca, que es la gran impulsora y líder precisamente de todo lo que es el proyecto del Bosque de los Zaragozanos, sin perjuicio, como veréis luego, del impulso que le da muy directamente nuestro alcalde. Esto es importante de cara a la ciudad porque, quieras que no, pone de manifiesto la importancia que se le da al verde, no meramente y más allá de lo que es lo ornamental y lo ornamental como infraestructura perdón, propiamente de, de salud. Aquí vemos una actuación que es la que os decía yo, que está en torno a unas 30 hectáreas. Esta tiene distintas intervenciones. Trabajamos sobre un master plan. Es una de las actuaciones que ahora, como tantos ayuntamientos, esperamos, vamos a presentar precisamente pues, a la excelente oportunidad que suponen las subvenciones de la Fundación Biodiversidad. Y bueno, pues son diseños, como os decía, en unas claves de todo lo que os he comentado, que van mucho más allá de la cuestión meramente paisajística u ornamental, ¿no? En unas medidas pues, ejemplarizantes. Aquí podéis ver unas imágenes, nunca mejor dicho, unas imágenes valen más que 1000 palabras. A la izquierda de la pantalla podéis ver cómo están cargando las palas, precisamente el compost que está en el CETRU, lo que es el Centro de Tratamiento de Residuos de Zaragoza, compost elaborado con esa materia orgánica que se está recogiendo en los barrios de la ciudad, que después de todo el proceso pues es un compost de una extraordinaria calidad. Abajo vemos en la foto cómo se ha distribuido precisamente e incorporado a terrenos pues, que ciertamente son terrenos que requieren una mejora de esos suelos. La foto del tractor donde, pues en este caso, era una plantación de almendros concretos, almendros de unas especies y unas variedades muy propias de Aragón. Luego veis una serie de imágenes pues, de personal de empresas, del equipo de baloncesto de Zaragoza, hay un inmenso, no he podido poner todas, pero bueno, era por ilustrar esa dimensión, como os decía, colaborativa, precisamente, que es una de las variables importantísimas de este proyecto. Economía circular que vemos a la izquierda, dimensión colaborativa, de que sientan propio precisamente este bosque con un esfuerzo generoso, como decía también en algún momento, que probablemente nosotros no lo vamos a disfrutar, pero sí las generaciones futuras lo van a hacer, como nosotros estamos disfrutando cantidad en cuanto al verde de actuaciones que se hicieron precisamente hace años. Aquí vemos una de las imágenes del antes y el después de esos espacios con los protectores. Los protectores no son por el cierzo, ya os lo digo, son porque tenemos una invasión literal de conejos, que puede quedar muy idílico, pero lo cierto es que te pueden llevar al traste la ciudad y vaya por delante que esto, aunque no se vean las casas, estamos en el ámbito totalmente
urbano. Estamos ya procediendo a la repoblación en lo que es el ámbito territorial, concretamente en lo que es el barrio rural de Peñaflor. Es un espacio a efectos naturales de verdad maravilloso y donde estamos intercalando en ese mosaico que tenemos de terrenos ya asentados de forma natural, con campos de cultivo y con intervenciones que estamos haciendo. En este sentido, y por grafiar o justificar un poquito las plantaciones que ya llevamos haciendo, más o menos está en torno a una densidad de unas 1000 plantas por hectárea. Cuando hablamos de 1000 plantas estamos hablando de árboles y arbustos, que nadie se asuste si hay alguno del gremio que dirá, pero ¿cómo que 1000 plantas? Menudo bosque. Bueno, pues en Peñaflor tenemos unas 25 hectáreas, ¿no? para plantación con empresas y ciudadanos. Luego hay otro de 6 hectáreas para plantación de escolares. Se ha realizado, de hecho, una primera experiencia piloto con 4 centros, luego veremos una imagen. Han pasado ya 445 escolares, bueno, absolutamente formidable. En las riberas de uno de los 3 ríos, en concreto del río Gállego, pues bueno, pues tenemos 400 plantas, es un bosque que le han denominado 080, y que obviamente por la similitud con los bomberos, donde han plantado 400 plantas con bomberos, y también luego bueno, pues otras plantaciones, en este caso con la emisora, con la cadena COPE, de 60 plantas, que era su aniversario, en la misma zona. Y luego hay plantaciones forestales más de bosque de ribera, en el soto propiamente a la silla de nuestro insigne río Ebro, particularmente en el ámbito más para que os situéis, del Parque del Agua, donde no me ha dado tiempo de poner la foto. Pues teníamos hechos todos los agujeros para 600 árboles, pues había olmos, álamos, chopos, y vino la crecida y evidentemente, pues bueno, ya lo veis, la fecha prevista era 13 de diciembre y ya veis que estaba en este momento, cuando estaba preparando la presentación, posiblemente se cancele por tema avenida. No, os lo confirmo, vamos, que sí ha habido. Bueno, en estos momentos siguen sin verse porque está totalmente todo cubierto todavía de agua, ¿no? Para febrero o marzo de 2022, es obvio, pero bueno, tenemos que estar trabajando con las plantas, como os decía, con una proyección. Pues tenemos 10 hectáreas para la plantación colaborativa de empresas ciudadanos, en Peñaflor ya con 5.400 escolares, y esa cifra no está mal puesta, serán 5.400 escolares. Y el Monte de la Plana, que está más hacia el sur, o sea, desde Zaragoza, como si nos fuéramos precisamente hacia Madrid, pues 9,5 hectáreas también para plantación colaborativa con empresas y entidades. Aquí podemos ver algunas de las imágenes reales tomadas de estos días, donde es una maravilla, es una delicia ver cómo la gente se implica, cómo lo disfruta. Como os decía, se ve, si me permitís, felicidad. Nada nuevo que os descubra en Zaragoza, seguro que en cualquiera de los municipios, ciudades, sitios, pueblos que se estén haciendo plantaciones, pues genera esas imágenes tan maravillosas, ¿no? Los primeros resultados, pues que tenemos 10 intervenciones en Campos del Canal, esta es la zona más urbana. En Peñaflor tenemos 30 intervenciones con 17.000 árboles, en La Plana 6 intervenciones con 7.000, en el Parque del Agua los 400 o 600 árboles, habíamos plantado algo, Jarandín, que son 4 hectáreas, y a modo de muestra, en los árboles de pasarela de pago son 665 y 68 a través del Bizum, que ya la gente ha ido apadrinando. Y para ir finalizando y someterme a las dudas, cuestiones, pues va a parecer un guiño a mi alcalde, pero es que realmente es el vídeo que yo creo que ilustra el sentir precisamente del bosque de los zaragozanos, donde también os adelanto, tenéis cabida. O sea, que el término no intimide, zaragozanos, cualquiera que vengáis estaréis bien recibidos, y os puedo asegurar que os ofreceremos para que podáis poner, por supuesto, un árbol. Entonces voy a pasar ahora al vídeo, espero que en esta ocasión sí que se escuche de primera mano, como, digamos, cierre. Son los niños los que dentro de 25 años
Cuando este bosque se convierta en una realidad, van a ser quienes tomen las decisiones que nos seguirán afectando a todos. Y esta parte de educar en la biodiversidad, concienciar en la importancia del medio ambiente, ser sensibles a lo que es el cambio climático, es posiblemente la parte más importante del objetivo del bosque de los zaragozanos. En los próximos meses van a ser 5.400 los niños de Zaragoza los que van a tener la oportunidad de participar en esos talleres medioambientales y de plantar esos árboles. Este proyecto es un proyecto de todos, es un proyecto en el que queremos que sea de verdad en honor a su nombre, sea de verdad de los zaragozanos. Y los zaragozanos son todos los que quieran plantear el futuro de nuestra ciudad, pensar en que Zaragoza va a ser mejor si es más verde, y eso es una buenísima noticia. Lo más importante es que os haya gustado. ¿Os ha gustado o no? Sí. ¿Sí? Fenómeno. ¿Quedamos en que plantamos más? Sí. Venga, Algún hecho. día te veo yo. Venga, hecho. Buen plan. Quedamos en eso. Pues muchas gracias. No sé si serían mucho las expectativas, pero bueno, pues como decía, para mí ha sido un placer y una suerte poder compartir aquí esta experiencia que tenemos de Zaragoza. Y nada, pues me someto, José Luis, a lo que entendáis. Pues nada, Fran, muchísimas gracias. Has respondido, como siempre, a las expectativas creadas, que siempre son muy altas, y respondes, pues bueno, pues en la medida de tu nivel, que es elevadísimo. Y desde luego el proyecto que estás liderando, pues es espectacular, ¿no? Hemos acabado ni más ni menos que con la implicación del alcalde y con los niños, o sea, ¿qué más se puede pedir? Los políticos y el futuro, ¿no? Con lo cual eso denota que la comunicación, con todo lo que nos has estado mostrando y con estos vídeos, pues la tenéis muy trabajada, y yo te doy la enhorabuena, porque eso es algo muy recurrente, que ya sé que no has tenido ocasión de poder asistir a todas estas jornadas, pero como bien sabéis todos tendréis, aparte de que serán públicas, os facilitaremos toda la documentación, como bien has dicho, porque al final unas ciudades aprendéis de otras y nosotros aprendemos de todos vosotros, ¿no? Y vamos cogiendo una idea de aquí y de allá, y así es como se va evolucionando. Entonces yo, la primera pregunta, porque hay muchas, y yo ya me callo, la primera pregunta que te quería hacer es la de siempre. O sea, la comunicación la estáis trabajando muy bien, que es verdad que siempre es un problema que hemos tenido siempre los que nos dedicamos a esto, a la hora de vender estos grandes proyectos de infraestructura verde. Pero yo te quiero preguntar tu opinión sincera sobre, oye, estos grandes proyectos, y nos ponemos en el anillo verde de Vitoria de hace 25, ya casi 30 años, se tienen que apadrinar por toda la ciudadanía, o sea, en ese sentido, pues como que vais muy bien, pero luego tienen que pasar esos 25 años, ¿no? O sea, luego viene lo duro, ¿no? Luego esto empiezan a venir marras, pues allá por Zaragoza, como en todos los territorios urbanos, pero bueno, Zaragoza pues no es una excepción, y como bien has apuntado, pues los terrenos al final pues no, que van quedando no son precisamente los más fértiles del mundo, ¿eh? Las condiciones son duras, en fin, esto luego hay que mantenerlo, y esto se requiere de un esfuerzo muy potente, ¿no? Presupuestario, y bueno, y es un proyecto de futuro, porque otra de las cosas que a mí me ha encantado es cómo habéis identificado esa necesidad de cuantificar, valorar los servicios ecosistémicos y transmitirlo a la ciudadanía. Oye, que esto es una joya, que estamos aquí poniendo la semilla y que en un futuro pues os va a ir brindando toda esta serie de beneficios, ¿no? No solamente lo que de toda la vida conocíamos de los parques, pues para salir ahí a una merendola o a pasar el día, ¿no? Pues esto nos reporta múltiples beneficios, ¿no? Entonces, todo ese proceso de mantenimiento posterior, de reposición de marras, de sin duda problemas de vandalismo, en fin, que te voy a contar porque el día a día lo sabes, y de hecho algunas de las preguntas que ahora te van a hacer también van por esa línea, ¿no? Pues de protección de cara a animales, etcétera, etcétera. ¿Te preocupa? ¿Lo tenéis bien estructurado, bien planificado, de cara a que esto no se convierta en una de las grandes obras que todas las grandes ciudades acometéis, y luego, como quien dice, en la siguiente legislatura el que venga diga, bueno, pues oye, sí, esto ya lo inauguró el anterior alcalde, pero yo no tengo dineros para mantenerlo, ¿no? Y para que esto siga avanzando?
En definitiva, si esto es un proyecto de ciudad, un proyecto de infraestructura verde a largo plazo, ¿crees que existe esa vocación por parte de todos los grupos políticos pues, para mantener este proyecto y para dotarlo económicamente, para que luego no tengas tú que sufrirlo, entre comillas, de sí, ya hicimos la obra, pero ahora lo tengo que mantener prácticamente con los recursos que tengo de mi servicio? ¿Cómo lo ves? Tranquilízanos, dinos que esto va muy a largo plazo. Como diría que el José Luis, me alegro que me hagas esa pregunta. Va a Pues parecer no estaba preparada, ¿eh? que la teníamos preparada. Para nada. Para esto hay que contestar con datos, ¿no? El presupuesto municipal de Zaragoza en este sentido, claro, yo no me puedo meter, también voy a decir, no me voy a comprometer ni a decir lo que los responsables políticos actuales o después hagan, ¿de acuerdo? Pero sí en mi humilde papel, como en este caso además, voy a poner muy la chaqueta de jefe del servicio, que tengo una responsabilidad en la gestión de lo que es en este caso la infraestructura verde de Zaragoza. La realidad es que en el presupuesto general del ayuntamiento tenemos 500.000 euros anuales con carácter plurianual precisamente para ir desarrollando el bosque de los zaragozanos. ¿Qué quiero decir con esto? Yo creo que me entenderéis, ¿no? Y si no, intento explicarlo. Es decir, hay un compromiso absolutamente real de desarrollar lo que es la implantación, y cuando digo implantación es la propia plantación en términos forestales, implantación en esos bien llamados, ¿no, José Luis?, 3 años de por marras o situaciones que se puedan dar al menos de las ordinarias, ¿de acuerdo? En el caso de lo que es el mantenimiento propiamente, bueno, aquí, si acaso, destacar y recordar la dimensión colaborativa del proyecto. Es decir, no iremos plantando si no tenemos dinero, lógicamente, ¿no? Ahí la fórmula colaborativa, que está siendo extraordinaria, de empresas y de ciudadanía, nos permite adelantar, más que acelerar, adelantar esa construcción de los minibosques y de los polibosques que tenemos en lo que es el bosque de los zaragozanos. Entonces tendremos dos realidades en cuanto al mantenimiento. Pues claro, como decía antes, en Zaragoza sí tenemos experiencia de que tanto el mantenimiento de la parte urbana, que buen seguro, oye, pues puede ser mejorable según el quien venga, pero también de la parte del medio natural. Con lo cual, las plantaciones a las que yo nombraba antes, que el propio servicio tiene experiencia, son, entre comillas, a ver, el mantenimiento cero no existe. Voy a emular la frase como del riesgo del arbolado, pero sí que es verdad que el mantenimiento tiene que ser mínimo, 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 para que sea sostenible en toda su extensión, ¿de acuerdo? Y no se nos venga al traste, efectivamente, una iniciativa formidable y que se nos convirtiese en un problema. En el caso de las actuaciones que hacemos en el ámbito urbano, obviamente se tienen que mantener, porque ya lo deberíamos estar haciendo, con cargo a la responsabilidad y obligación que tenemos los ayuntamientos de mantener los espacios, entre comillas, verdes del ámbito urbano. Y en cuanto a los territoriales, que son a lo mejor los que pueden generar dudas, insisto, serán de un mantenimiento mínimo y tendrán que ir incrementándose de forma proporcional. Voy a poner un ejemplo. El contrato para lo que son montes y riberas que tenemos actualmente está dotado medianamente, el que va a estar ahora que sacaremos a licitación a principios del año que viene, en torno a 950.000 euros. Bueno, pues conforme pasen, hasta que pasen 3-4 años de estas primeras plantaciones, tendrán que ir incrementándose a nivel económico, pero no serán en cualquier caso, José Luis, bueno, compañeros, cifras. Con lo cual sí que se ha tenido muy en cuenta, porque era, y me alegro, como decía ayer, que me hagas esa pregunta, porque lo primero que nos poníamos en guardia los técnicos municipales es decir, vamos a ver, oiga, primero vamos a garantizar que podemos mantener lo que tenemos, no vaya a ser que este pastel se nos desborde, pero la realidad en los presupuestos de la decisión del gobierno municipal es que, insisto, completó y asignó los dineros tanto para lo actual como para lo que viene. Esa es la realidad. Fenomenal, pues entonces has respondido afirmativamente, o sea que lo que todos esperábamos está perfectamente previsto. Ahora lo que hace falta es que vayan viniendo esos cuartos, ¿no? Y que poco a poco se vaya avanzando. Los proyectos así a largo plazo, poquito a poquito, es como se van construyendo bien. Bueno, pues vamos con las preguntitas. La primera que tiene alguna preguntilla para ti es Paula Ardime.
Paula, todo tuyo. ¿Estás por ahí? ¿Puedes preguntar? Bueno, pues no sé si Paula podrá. Pasamos a Luis Felipe, si no, luego hago yo la pregunta de Paula. Luis Felipe. A ver, ¿Tampoco? es Sí. que no, que estoy aquí activando el audio que lo tenéis activado. No, yo tenía un par de preguntas simplemente. Una, cuando has hablado de la plaga de conejos que tenéis, que eso yo creo que es común en todas partes, simplemente es una pregunta de curiosidad. Si estáis haciendo algo para controlar esa plaga de conejos o simplemente evitáis los daños, ¿no? Como he visto que ya ponéis protectores y demás, pero no sé si hacéis Sí. algo en ese sentido. Y otra que cuando has comentado lo de las inundaciones, no sé si habéis previsto de alguna manera o si habéis tenido que modificar de alguna manera las especies utilizadas o elegidas en esas plantaciones, habida cuenta de que las zonas son zonas inundables, ¿no? Y podéis tener un problema en ese sentido. Sí. Nada, pues gracias, José Luis, por tus preguntas, porque todo ayuda y no es broma, ¿eh? Las actuaciones que estamos realizando para lo que es la plaga de conejos, que es en un área muy concreta, más urbana, evidentemente, efectivamente, como estabas diciendo, están más bien para disuadir, para proteger las plantas, pero también estamos haciendo unas medidas complementarias para cómo resolver la problemática, que sí que es verdad que en el caso de Zaragoza se está convirtiendo una población desmedida de conejos, y no tanto por los daños en las plantas, sino porque supongan un vector de transmisión de enfermedades, en este caso pues por garrapatas y demás. En este sentido, precisamente el Instituto Municipal de Salud Pública, que está, afortunadamente para nosotros, estamos dentro del mismo paraguas del área de servicios públicos y movilidad de Zaragoza, están llevando una serie de investigaciones. Esto es muy incipiente, ¿eh? Ahora, para ver realmente, categorizar y concretar bien cuál es la dimensión del programa. Es verdad, Luis Felipe, que desde el momento, y esto es inevitable y no lo voy a adornar, que hemos roturado y hemos pasado un subsolador y hemos transformado esos espacios que estaban degradados, obviamente hemos destrozado literalmente todas esas refugios de los conejos, con lo cual se han desplazado, no hemos matado los conejos, se han desplazado a otros espacios que tenemos miles y miles de hectáreas en Zaragoza, más fuera del ámbito donde pueden suponer un problema, que es en un ámbito más urbano. Y en cuanto a las nuevas plantaciones en zonas inundables, que básicamente son los entornos del Parque del Agua, es inherente, y como bien pones, es que tanto la elección como donde estaban ya están planteadas precisamente para que puedan ser inundables. De hecho, eso es una seña de identidad, precisamente en este caso, del Parque del Agua y de las riberas que acompañan al Ebro. Lo único, yo lo contaba como anécdota, que teníamos preparados los hoyos y justamente nos ha venido 3 días antes, se nos han inundado. Pero eso está previsto, Luis Felipe. Fenomenal. Te hago ahora un par de preguntitas de Paula, porque está con problemas de conexión, porque está a través del móvil. Entonces, ella plantea lo siguiente. Dice: he podido comprobar que los ciudadanos de Zaragoza están muy informados en referencia a la creación del Bosque de los Zaragozanos. Escuchando a Fran, me he dado cuenta del gran trabajo de comunicación que han realizado por parte del ayuntamiento, y también de la importancia de que el proyecto sea colaborativo hasta el punto de poder apadrinar un árbol. Y la pregunta es la siguiente: ¿qué nivel de detalle tienen los ciudadanos del proyecto, pero no un poco solo lo que nos has contado, sino lo que está previsto a lo largo de toda esta vida del proyecto? O sea, ¿cómo tenéis previsto ir comunicando el proyecto a los ciudadanos? Y la segunda, si te parece, te la dejo ya lanzada, Fran, que es muy rapidita, es en referencia a los formatos de planta. Si son todas en formato forestal, si tenéis otro tipo de formato previsto en función de las especies o de algunas zonas un poco, a lo mejor, pues más urbanas, ¿no? En fin, ¿qué tipo de formato tenéis previsto a priori? Vale, pues muchas gracias, buena amiga Paula, y además muy buena conocedora precisamente de Zaragoza. En cuanto a lo que es la comunicación, pues no lo voy a adornar otra vez. Tenemos la suerte, la desgracia, entre comillas, pero tenemos la suerte de que nuestra consejera, Natalia Chueca, más allá de su dimensión política, obviamente que es inherente a su condición,
tiene una faceta profesional muy acentuada como verdadera experta en marketing y en comunicación. Y bueno, pues lo cierto es que cuando he dicho antes que lideraba no era una frase hecha, es que lidera esta cuestión y más allá de mandar, es que ha marcado muy bien la pauta con, evidentemente, empresas especializadas, cómo hacer o intentar hacer la comunicación para llegar a la mayor parte de los distintos segmentos, por cierto, de la sociedad, de acuerdo a todos los segmentos. En ese sentido, también destacar, como decía antes, que en la dimensión colaborativa y el papel de gran aliado está ECODES. ECODES, vuelvo a repetirlo, es una organización que maneja de una forma excelente precisamente todas estas cuestiones. En ello estamos. Hay distintas acciones que a lo mejor ahora me perdería mucho, tanto desde la web, de redes sociales, de los MUPIs, de reuniones. Estamos comenzando. También quiero decir y reconocer aquí, insisto, que el grado de detalle, por ejemplo, de dónde puede uno plantar o no, va en función de cuando tenemos el terreno verdaderamente disponible. Entonces se dan situaciones a veces que digo, oiga, pero usted, ¿qué es lo que me va a poner enfrente de mi casa? Y digo, oiga, es que no hemos elaborado aún el proyecto, porque afortunadamente se ha generado tal expectativa y tanto entusiasmo con esto que nos están, perdonad el término es muy aragonés, nos están encorriendo, nos están persiguiendo. Entonces, en ese sentido, casi diría, me parece que estamos haciendo demasiada comunicación, pero lo digo obviamente en positivo. Y en cuanto a los formatos, lo que es en el ámbito forestal, pues son 1, 2 sabias el formato que estamos utilizando. Ya lo habíamos reservado, como he dicho yo, incluso ya desde el año pasado, salvo en el ámbito más urbano, donde lógicamente pues ahí vamos a calibres de árboles pues de 14, 16 o similar. Creo que he contestado, si no, aclaro. Creo que perfectamente. Luisa, creo que también tenía que hacerte una pregunta. Luisa, ¿quieres hacerle tú la pregunta, por favor? Hola. Bueno, quería preguntar dónde se puede ver el proyecto el anteproyecto que nos has mostrado. Supongo que en el ayuntamiento, pero no sé si es fácil de encontrar. Sí, si es público y que se puede mostrar, ¿no? Pues bueno, gracias por la pregunta, Luisa, también. Y a ver, yo creo que por alguna cuestión tecnológica que están ajustando en la web, no se ha colgado todavía en la web, pero estará, ¿de acuerdo? Porque de hecho es el documento que fue objeto de aprobación de gobierno. O sea, el anteproyecto no solo se ha quedado en un documento como tal, sino que requiere, y perdonad si no lo he comentado antes, una aprobación oficial para que no sea esto la iniciativa, por decir, que el Fran Bergua nos ha contado aquí. Esto, como anticipaba José Luis, tiene que tener un recorrido, nunca mejor dicho, y un apoyo en algo que planteabas, José Luis, que no debe interpretarse como una iniciativa de un grupo político, sino precisamente de un ayuntamiento y de una ciudad, independientemente, y hay que ser conscientes y honestos, ¿no?, del impulso en mayor o en menor medida que se le pueda dar, ¿no? Entonces, en ese sentido, Luisa, si no lo está todavía, que creo que no, yo digo porque es que además pesa bastante, porque si te diría, no hay ningún problema, yo os lo envío, pero es considerable, ¿no? Vamos, esto de no ser con un WeTransfer no lo llevas, pero estará colgado junto a alguna otra información en la propia web, si ponéis el Bosque de los Zaragozanos, pero que la estamos ampliando en estos momentos. Vale, muchas gracias. Vale. Bueno, pues ahora viene una pregunta, Fran, que te la va a hacer Ana Pérez Adel. No sé si te suena, te ríes, pero bueno. El caso es que es una pregunta que es recurrente y que está saliendo en todas las jornadas, a todas las ciudades. Es un problema que es muy interesante de cara a lo que estamos viendo en este módulo, que es la colaboración público-privada, la financiación de parte de los servicios ecosistémicos por parte privada. Y cómo está canalizado actualmente el tema de los bonos de carbono, ¿eh? Y bueno, pues a ver cómo lo resuelven los ayuntamientos. Así que, Ana, dispara, que creo que Fran se lo sabe seguro. Y no bueno, le pelotees demasiado, que ya los pelotea en el chat.
Vale, bueno, pues que fantástica, pero ya la estaba lanzada a decirlo, entonces, bueno, que me gusta mucho la iniciativa y todo el empaque, ¿no?, que lleva con esa acción de comunicación tan bien planificada y dirigida a todos esos targets para que llegue a todos los sectores de la población. Entonces, bueno, también me ha fascinado ahora cuando has contado toda la parte esa de la generación de esos bosques naturalizados realmente, ¿no? Y cómo esas son esas composiciones que realmente recrean tanto todos los estratos como la aleatoriedad de la plantación. Ya me contarás un poco más al detalle esa ejecución, que me interesa mucho. Y por supuesto, nada, la pregunta que estamos haciendo en realidad a casi todos los que han venido aquí a contarnos, porque realmente hay como una dificultad en la aplicación de que esas empresas puedan beneficiarse de los derechos de compensación porque tienen unos parámetros muy estrictos el MITECO en lo que respecta a esto y les hace realmente complicado que podamos utilizarlos o beneficiarnos de esas colaboraciones en los ámbitos urbanos y periurbanos. No sé si vosotros lo habéis conseguido resolver en Zaragoza con esa superplanificación que tenéis al árbol o a la superficie, ¿no? Ofreciendo esas superficies a las empresas. Sí. Bueno, muchas gracias, Ana Pérez, Ana P. con cariño, ya me entenderéis y seguro que lo sabrán, somos compañeros y buenos amigos. Pues casi que voy a ser muy breve. En el proyecto del Bosque de los Zaragozanos no está contemplado, no contempla, y en la filosofía precisamente colaborativa, en el sentido más social y participativa de la ciudadanía, el Bosque de los Zaragozanos no podía ni debía ser una excusa para compensar CO2. Yo creo que más claro no puede ser y eso es. No sé si estoy contestando porque era una cuestión que, insisto, es en la realidad que tenemos y en estos momentos en Zaragoza. Es verdad, obviamente, que las plantaciones que se hagan en determinadas características, por no profundizar o extenderme ahí, Ana y el resto, que evidentemente pueden ser susceptibles para compensaciones y eso habrá que ponerlo encima de la mesa, pero las colaboraciones, participaciones de las empresas no están ligadas, en el caso del Bosque de los Zaragozanos, y lo pongo en valor, no están ligadas para que tengan una compensación de CO2. Eso, digamos, desvirtuaría la propia filosofía y esencia. Esto, de hecho, en nuestro caso, claro, tampoco lo había comentado, podía suscitar, según y cómo, controversias, ¿no? De que fueran excesivamente interesados, que fuese algo mercantilista y no es ese el objeto y la naturaleza del Bosque de los Zaragozanos, insisto, en lo que es la participación en concreto, ¿no? Creo que te he contestado, ¿no, Ana? Sí, yo creo que es muy evidente Perfectamente. por la filosofía además del proyecto. Es decir, que a diferencia de otros casos que hemos estado viendo estos días, como puede ser el caso de Sevilla, con la problemática que nos contó Fernando Mora, o el caso del propio Bosque Metropolitano de Madrid, son casos bien diferentes en el sentido de que, claro, no están persiguiendo un poco, como lo habéis definido claramente en el espíritu del Bosque de los Zaragozanos, pues un poco ese apadrinamiento, ¿no? Casi unidad a unidad, ¿no? Entonces, como que no es que no haya sitio para las empresas, y de hecho lo has contado, ¿no? Pues claro que se pueden hacer donaciones, claro que se puede hacer crowdfunding, claro que se pueden Sí. implicar de otras formas, ¿no? Pero Y como que fijaos, dejar al margen el mercado, ¿no? Del sí, carbono como tal en la filosofía del fijaos, proyecto. José Luis, y no he puesto imágenes, pero que cuando hablamos de la participación de las ciudades, o sea, perdón, de las empresas, estar visualizando cómo las personas, las familias de El Corte Inglés, de Saika, de X, van ahí a plantar con sus familias. O sea, es verdaderamente ejemplarizarte, para decir, claro, no voy a contar lo malo, ¿no? Pero es que realmente así. Esa es la filosofía, ¿no? Qué bueno. Y bueno, y también que duda cabe que supongo que, aunque que es de los zaragozanos, ¿no? La propia huella del Zaragoza y su compensación. O sea que en realidad ahí está, ¿no? A ver, creo que hay una pregunta de Carlos. Carlos.
Bueno, no sé si te puedes conectar. Dice, ¿podrías situar dónde entra en dónde entra en este macroproyecto arbolado viario? El dossier actual es el que va a tener que dar el relevo en las 2 próximas décadas. Esa es un poco la pregunta. No, en lo que es el bosque de los zaragozanos como vamos a decir, más proyecto conceptual, el arbolado viario no entra. Lo tratamos, como decía, en la gestión, entre comillas, más ordinaria de conservación, lógicamente, en el ámbito urbano. No sé si he contestado con esto. Carlos, que es que te estabas conectando, pero ahora ya te vemos, sí. Ya te tenemos ahí fichado, ¿eh? Y con nombre y apellidos y localidad. Dispara, que no sé si te hemos entendido bien, no sé si Fran te ha entendido bien. Sí, era esa la pregunta, porque no estuve al inicio de la presentación y a lo mejor lo comentaste, Fran. En cualquier caso, el arbolado viario es fundamental porque ahora mismo es un poco la presencia, el concepto para la gente en la ciudad de árbol, teniendo también su bosque, pero lamentablemente dura lo que dura, que es muy poco. Y no sé si a lo mejor tendríais que pensar, pues eso, ¿no? Que a lo mejor dentro de 10 años ya empieza a verse el trabajo hecho, pero ha habido una merma en calles y avenidas importante. Habrá que tenerlo previsto todo esto, ¿no? Sí. Bueno, esto, buen amigo Carlos, esta pregunta la teníamos preparada tú y yo, permite. Esto no vale, esto no vale. Esto os ha engañado a todos, lo ha escuchado del primero, pero me lo vuelvo a poner para que, entre comillas, me luzca. No, tenemos, fíjate, los 170.000 árboles que tenemos en el viario en Zaragoza, que algo conoces, Carlos, tenemos unos 5.000, bueno, 5.000 y pico, hablo el número, 5.000 y pico alcorques vacíos. Durante prácticamente un año hemos estado inventariando, identificando esos alcorques, porque enseguida si no estaba el socorrido fácil, lo voy a decir, oye, se ponga lo que se ponga, que enseguida que se planten árboles. No, hay que ver qué árboles, y la filosofía entiendo que desarrollaría Carlos, no se trata de poner palos por poner, se trata de plantar el árbol idóneo en el lugar adecuado. De esos 6.000 y pico, se nos han quedado en 4.000 y pico alcorques reales donde tener que poner árboles. Los otros los vamos a pavimentar. Estoy hablando de alcorques que estaban, imaginaos, a 2 metros de una acera con un balcón. Pues obviamente ahí no toca hacer el árbol, ¿no? Y de esos 4.000 y pico árboles, no sé si antes de que estamos ya prácticamente en abril, a principios de enero, pues la consejera obviamente es quien lo tiene que proponer, me entenderéis que aquí no comente más. Hay en unos donde se repone la especie que toca, la que ya estaba, y en otros nos hemos visto obligados a cambiar de especie en unos motivos porque la que había de alineación era invasora, ¿no? Y no requería, y en otros por adecuarlo al espacio y al sitio, y todos ellos también os digo en unas claves de servicios ecosistémicos, de soluciones basadas en la naturaleza, todo ese tiempo, o sea, todas esas cuestiones es verdad que nos han llevado en un número tan elevado, nos han llevado mucho tiempo. Precisamente, pues yo creo que entre ayer y hoy, casi nos lo podría confirmar David, se están trasladando las informaciones a las empresas de conservación para precisamente que vaya ya programando, tenemos planificado y con un calendario en qué momento, por juntas de distrito, por barrios, la especie, el calibre que se tiene que ir reponiendo para que en un año y poquito, ¿no? Los ciclos que tenemos, Carlos, no haya ningún alcorque de los que ahora tenemos inventariados, alguno más desgraciadamente se producirá, para que no haya alcorques vacíos. Pues serán floridos, ¿no, Fran? ¿Serán floridos los alcorques, sembrados o no? ¿Los vais a poner como...? Sí, en Zaragoza ya, bueno, llevábamos tiempo haciéndolo para transformar esos alcorques, desgraciadamente, que por tantos sitios hemos visto que son como grandes papeleras donde había un árbol en medio o cubos de basura, ¿no? Pues en alcorques efectivamente, Carlos, con soluciones de plantas en función, ¿no? En los que tenemos riego, en los que no, tenemos bastantes calles. Aquí, ¿qué es lo que ha ocurrido? Que como no lo hemos contado, ¿ves? No hemos llegado al aprobado
Bueno, ahora que no me dé la consejera, pues se dirá, claro, es que tenemos que explicarlo y contarlo, pero esto no vale solo en una presentación, sino que hay que ir diciéndole a la ciudadanía, porque en esta cuestión, por ejemplo, de los alcorques que comentas, no vale solo con sembrarlo, echar las semillas, que lo hemos hecho, sino que hay que explicarle a la ciudadanía para que conozca el porqué, y no por una cuestión estética, sino porque son esos nichos de refugios, de esos insectos que utilizamos con el control biológico. Bueno, es todo el ciclo bueno, que como lo conocéis bien, no me extiendo. Sí. Pero serán en esa línea, tanto en los proyectos nuevos que se hacen, eso ya lo tenemos definido, como en los que están ya asentados, Carlos. Sí. Muy bien. Buenas tardes. Rosario Vallano tiene una pregunta para ti, Fran. Y ya además estamos acercándonos a las 6 para el descansito. Así que venga, Rosario, dale. Buenas tardes. Mira, no he podido seguir la ponencia al completo, entonces no sé si ya lo habréis comentado, pero quería preguntarte qué tipo de gestión tenéis en el mantenimiento de estos espacios, ¿vale? Pública, privada, empresa pública, si el tema forestal está aparte del tema urbano, ese tipo de gestión. Sí. Bueno, en estos momentos que explicaba Rosario, si tienes oportunidad, bueno, y si hay que bajar algo al detalle, no tengo ningún inconveniente a través de José Luis o de Laura y te doy más explicaciones, ¿no? Pero para que tengas una idea, lo que es el ámbito urbano, en Zaragoza lo tenemos, por no mentir, el 99% externalizado, porque es verdad que se mantiene una pequeña brigada, precisamente, nada de 4 trabajadores altamente especializados, en lo que es para el ámbito natural. Distinguimos entre lo que es el ámbito urbano, la infraestructura verde urbana. En ese sentido, en estos momentos tenemos una gran contrata, pues, que lleva mucho espacio. Estamos ahora justamente en previsión de cambiar. Y luego otro espacio de la ciudad que se lleva a través de está reservado a centros especiales de empleo. Y luego todo lo que es el ámbito más natural o forestal al que tú aludías, eso está en un contrato por administración, ¿de acuerdo? Porque es muy elevada y muy diversa el patrimonio que tenemos. En cuanto a lo que es el bosque de los zaragozanos, ese se está llevando hasta que pasen medianamente 3 años, que es el periodo de implantación para cualquier actuación más forestal, se va con un contrato aparte y luego se irá suplementando, como no puede ser de otra manera, al actual contrato, vuelvo a insistir, de mantenimiento del ámbito más natural, espacios naturales que denominamos. No sé si te he contestado, Rosario. Sí, muchas gracias. Gracias. No te escuchamos, José Luis. José Luis, no sé. Perdonad. Sí. Alexandra, digo que tiene una última preguntilla. Alexandra, ¿haces la pregunta? ¿No puedes? No, pero la estoy leyendo, si te parece, José Luis. Venga, perfecto. Sí, como dice, bueno, Alexandra lo que nos dice es que cuando no se mantiene la misma especie de alineaciones monoespecíficas, no hay problemas con los ciudadanos desde el punto de vista estético. Yo creo que en esto, Alexandra, evidentemente es tan subjetivo como o puede haber tantas contestaciones como opiniones tenga la ciudadanía, pero en principio de lo que se trata y aludíamos, hay que informar y comunicar el caso cuando modifiquemos y justifiquemos el por qué se cambia una especie. De todos modos, habitualmente cuando se explica, la ciudadanía, primero que entiende mucho más de lo que los pensamos, esta es mi humilde opinión, y que agradece que se le explique y, como decía, entonces lo suele entender. No estamos hablando de todos modos, cuando yo decía que en algunas calles sí se va a cambiar la especie de alineaciones formales que tengan una unidad de paisaje, por así decirlo. En una unidad de paisaje, sí que es verdad, y lo matiza Alexandra, mantendríamos, voy a poner un ejemplo, una alineación de un bulevar donde fueran de plátanos de sombra, que hay en exceso, esto es muy habitual. Bueno, pues ahí parece sentido que se mantenga
cuando tenemos una unidad arbolada, vuelvo a insistir, que son todos de un porte y un tamaño, pero son situaciones esos muy, muy puntuales. Espero haber contestado a tu pregunta. Dice que no le deja activar el micro, pero vamos, ha Vale. quedado perfecto. Nada, gracias a ti, Alexandra. Bueno, pues antes de despedir, que ya quedan nada, un par de minutillos y aprovechando que estás todavía, Fran, quería hacer una pequeña encerrona a todos. Bueno, a todos o a alguien que tenga la capacidad de hacer una traducción simultánea al inglés. ¿Por qué? Pues porque está conectada Jennifer Cairo, que es la City Forester de la ciudad de Portland, United States, y me gustaría, pues no sé si Luisa, aprovecharnos de ti o de alguien. Hola Luisa, ¿qué tal? Hola. Si pones la cámara es que te atreves a saludar, ¿no? Entonces, bueno, vamos a intentar. Hello Jen, ¿are you online? No parece que esté conectada. O igual está conectada, pero no se está entendiendo absolutamente nada. Bueno, nada, era simplemente, como lo hemos visto Laura y yo, que se había conectado, nos dijo que si podía y con el cambio de horario, ya sabéis, allí son unas pocas horas menos, unas cuantas horas menos, pues era para aprovechar, además que estaba Fran también, para presentarte, Fran, porque allí en Cairo tendremos la suerte de verla en enero, nos hará una presentación, evidentemente estás invitado, Fran, estáis invitados todos, porque esa charla también la tenemos previsto hacerla en abierto, ¿vale? Entonces, pues nada, si luego se conecta, después de la de Logroño intentaremos hacer la presentación, aunque sea así muy breve, y mientras tanto, pues como con una puntualidad británica total, Fran, darte otra vez muchísimas gracias por habernos presentado esta ponencia del Bosque de los Zaragozanos, desearte que sea un éxito, ya lo está siendo, pero vamos, estamos convencidos de que lo será con tu dirección. Y nada, y hasta la próxima, que eres profe del máster, o sea que nos seguimos viendo por aquí. Bueno, yo, José Luis, agradecerte a ti, a todo el equipo pues bueno, precisamente del máster, ¿no? Laura, Gabriel, y a todos los que estáis aquí y lo que a lo mejor luego nos sigan, que sean tan estoicos, ¿no? de seguirnos. Y de verdad que para mí, otra vez, es reiterativo, pero es una enorme oportunidad. Yo aprendo aquí de las preguntas, de compartir, y lo único que hago es, pues ya sabéis, hablar y compartir y seguir aprendiendo. Y bueno, espero que sigamos compartiendo este camino y que a ser posible, incluso no sea a través de las pantallas, pero bueno, mejor esto que nada. Insisto, felicitaros y particularmente, se lo decía en privado a José Luis y os lo vuelvo a decir ahora, vamos, el magnífico módulo particularmente de estas actividades que has desarrollado en esta semana. De verdad, felicitarte, José Luis, y darte las gracias y nada, que desde Zaragoza un abrazo fuerte. Pues igualmente,